Viva la información objetiva y profesional. A continuación, 11 Noticias, emisión estelar, en alta definición. Esta noche, en la emisión estelar de 11 Noticias, en Operación Encrucijada, Ministerio Público asegura más de 50 bienes por supuesto lavado de activos. Más de 13 millones de lempiras en viáticos se erogaron del Congreso Nacional durante el receso del mes de junio. De manos atadas, dicen estar autoridades de industria y comercio para controlar altos precios de la canasta básica. Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Este es 11 Noticias, emisión estelar, es el primer día del mes de agosto. Andrea, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Iniciamos este mes de agosto con la información de actualidad nacional e internacional. Antes conozca nuestros titulares. En cuidados intensivos del Hospital Escuela, 3 menores por COVID-19. No hay prórroga. Comienzan las multas. 400 lempiras deberá pagar si su vehículo aún no porta placas nuevas. Luego de 12 días de su desaparición, pobladores y familiares de Belkis Suyapa Molina en San Francisco Lempira exigen a las autoridades se investigue su paradero. Esto y más a continuación en 11 Noticias, emisión estelar. Iniciamos detallando hoy la operación Encrucijada autorizada por el Ministerio Público. Aseguró en la zona norte de Honduras más de 50 bienes a una supuesta estructura criminal que lavó millonarios o activos de origen ilícito. Voy con Herlin Díaz. Adelante, Herlin. El Ministerio Público asestó un duro golpe a una estructura que lavó varios millones de lempiras con diferentes actividades ilícitas, según lo informó en un comunicado esta institución, en las cuales se encuentran viviendas, vehículos, así como millonarias sociedades mercantiles, además de señalar a sus principales cabecillas. Que fueron adquiridos supuestamente de manera ilícita. Entre ellos se destaca el aseguramiento de 33 bienes inmuebles, 7 sociedades mercantiles, 12 vehículos que de acuerdo a la información y al análisis financiero que se ha venido realizando contra Roy Avíes, Escobar Martínez, Dora Lee Cubas Reyes, Baker Armando Turcios Chirino, Ela Lucila Méndez Maradiaga, supuestamente están ligados a este tipo de situaciones, lavando dinero proveniente de acciones vinculadas a la narcoactividad. Estos allanamientos son parte de una línea de investigación desde el año 2018, informó el portavoz, cuando se ejecutó la operación Laberinto, donde un ciudadano de origen guatemalteco de nombre Mario Girón también tenía nacionalidad hondureña con nombre de Óscar Ayala, y el objetivo era trasegar una gran fortuna, según las investigaciones. 33 bienes inmuebles, viviendas con un vendaje que según se ha informado, vendajes de un alto valor, y los movimientos que estos individuos reflejados, representaban efectivamente indicativos que están vinculados al tráfico de drogas. La mayoría de estos bienes asegurados se encuentran en San Pedro Sula, donde los que formaban esta estructura compraron bienes para despistar con diferentes negocios. Para 11 Noticias, Herlin Díaz. Siempre con noticias que se desprenden de la Fiscalía, les informamos ahora que la Unidad Fiscal contra Redes de Corrupción inspeccionó las oficinas del cuestionado proyecto de la tasa de seguridad
que manejó miles de millones de lempiras. La Unidad Fiscal contra las Redes de Corrupción y personal de la Agencia Técnica de Investigación Criminal realizaron una inspección en las oficinas de la Tasa de Seguridad. Los departamentos en los que se centró la diligencia fueron la Dirección Ejecutiva, Gestión Legal, Adquisiciones y Proyectos, Monitoreo y Seguimiento, donde se buscan documentos que puedan conllevar a una investigación más exhaustiva tras varias denuncias de supuestas irregularidades que se estarían cometiendo desde hace varios años, como el desvío de fondos para otras actividades que no han sido la seguridad del pueblo hondureño, según este criminólogo. Hemos visto que denuncia tras denuncia en contra de los que han administrado a libre albedrío. Se ha convertido en una piñata el manejo de la tasa de seguridad, ya que estos recursos, según lo que hemos escuchado de la población y de algunos funcionarios, no se manejaron con la delicadeza debida. Profesionales del derecho dicen que si llegan a comprobarse delitos en contra de las personas que han estado vinculadas a estos actos ilícitos, el Ministerio Público puede actuar de oficio para que rindan cuentas ante la justicia. Lo que andan buscando son medios de prueba, porque han existido muchísimas denuncias de que los funcionarios que administran esta tasa de seguridad se han excedido en sus funciones, porque se dice que la tasa de seguridad está comprometida hasta el año 2029 y puede ser que exista ahí un abuso de autoridad y también exista despilfarro de fondos. Por otra parte, expertos en seguridad consideran que la acción es tardía, pero que será mejor que nunca, debido a que en este lugar presuntamente han sido millones de lempiras los que los hondureños aportan y que no se han visto reflejados para el objetivo por el cual fue creado este proyecto. Gisela Calix, 11 Noticias. Pasamos a otros temas. El expresidente de la República, estoy hablando de Porfirio Lobo Sosa, confirmó que los Estados Unidos, entes de investigación, están haciendo las investigaciones a fondo para buscar al asesino de los asesinos de su hijo y de 3 jóvenes más. Este es el informe. El expresidente de la República, Porfirio Lobo Sosa, confirmó que el gobierno de los Estados Unidos está investigando el asesinato de su hijo Said Lobo Bonilla, quien fue ultimado junto a Luis Armando Zelaya, José Salomón Vázquez y Norlan Enrique Rivera. Esto obedece a que su vástago era ciudadano estadounidense por haber nacido en ese país. Said, mi hijo, nació en Estados Unidos, es ciudadano de ese país, de Estados Unidos. Ellos, cualquier país del mundo que muera un ciudadano de su país, pues lógicamente investigan qué es lo que ha pasado. La Secretaría de Seguridad, que aún prosigue con las pesquisas, confirma que estos trabajos conjuntos se realizan con la Sección de Asuntos Internacionales contra el Narcotráfico y Aplicación de la Ley, ente encargado de las investigaciones de este tipo de ilícitos. INL, como Oficina de Lucha contra el Narcotráfico y Aplicación de la Ley, es la que hace posible que se solventen muchos casos en Honduras, y es la oficina que hace diligencias necesarias de asesoría a la Policía Nacional en muchos departamentos. Quienes han estado en las instituciones operadoras de justicia creen que la experiencia de los funcionarios especializados de la Nación del Norte será vital para dar con los responsables de esta masacre. Ahorita estamos difusos con la información, hay muchos sondeos, muchas cosas que se dicen y queremos establecer y que se vaya contra las personas que realmente hicieron esto. Para 11 Noticias, Giovanni Villalobos. Y este mes de agosto que recién iniciamos será decisivo en relación a las audiencias de 3 pedidos en extradición por los Estados Unidos. Por delitos de narcotráfico y lavado de activos, son varios los hondureños que tienen pendiente comparecer ante la justicia de los Estados Unidos, pero en este mes de agosto se sentarán en la silla de los acusados individuos de la talla de Erlinda Bobadilla, Kensi Torres y Freddy Nájera. El primer juicio contra un hondureño programado para este mes será el 2 de agosto, cuando la líder del clan Montes Bobadilla, Erlinda Bobadilla, se presente en la Corte Federal del Distrito Oeste de Virginia.
La Chinda comparecerá ante un juez León Brinquema a las 9 de la mañana. En dicha audiencia se conocerá si la imputada se declara culpable o no de las acusaciones que la vinculan en crímenes relacionados a la narcoactividad con cárteles de México y Colombia. El 12 de agosto se llevará a cabo otra audiencia en la Corte Federal del Distrito Sur de la Florida, donde conocerá su destino a la hondureña Kenzie Torres, alias la muñeca de la mafia. Torres, acusada de lavar más de 1.8 millones de dólares a narcotraficantes de su país, delito por el que se declaró culpable y por el que sus abogados esperan una condena que ronde entre los 5 y 7 años. La atención se desviará hacia la Corte del Distrito Este de Nueva York, donde el próximo 24 de agosto se procederá con la lectura de sentencia contra el exdiputado Freddy Nájera. La Fiscalía neoyorquina solicita cadena perpetua para Nájera, basándose en las pruebas que lo incriminan de aprovecharse de su posición de diputado para presuntamente hacer negocios con el cártel de Sinaloa. Agosto se perfila como un mes clave para conocer lo que les espera a estos 3 hondureños que tienen cuentas pendientes con el país norteamericano. Este es un informe para 11 Noticias. En otros temas, los entes de seguridad investigan a quienes son propietarios de miles de hectáreas de tierras que son utilizadas actualmente para el cultivo de coca y marihuana en varios departamentos del país. Las autoridades de la Secretaría de Seguridad, Fuerzas Armadas, a través de las agrupaciones de inteligencia junto a las autoridades del Instituto Nacional Agrario, el Instituto de la Propiedad, han comenzado a hacer un cruce de información para dar con los verdaderos dueños de las decenas de hectáreas de tierra sembrada de hoja de coca y marihuana, más los narcos laboratorios en varios departamentos del país. Nosotros tenemos con el Ministerio de Seguridad casi todos los días, más sábados, domingos. Yo quiero agradecer públicamente al general Savillón y a Melgar y a José Manuel, que el Ministerio de Defensa, nunca he visto yo y el Ministerio de Seguridad tanta colaboración para con el INA. La semana anterior, la Policía Nacional aseguró más de 60 manzanas de tierra sembrada de arbusto de coca en el departamento de Colón. A esto se agrega las más de 40 manzanas encontradas en las últimas 72 horas por las Fuerzas Armadas, sin que hasta ahora se conozcan quién o quiénes son los dueños de dicha producción y los terrenos. Una plantación de aproximadamente 42 manzanas de arbustos de hoja de coca, en la cual es la incautación histórica, el golpe más contundente que se ha dado en una sola operación, que hasta este momento lleva 72 horas, en la cual los equipos especiales nuestros están en el sector en este momento cuantificando, y puedo decirles de que hay hasta este momento 1.680.000 arbustos de coca en esas 42 manzanas. Datos en poder de las autoridades indican que Honduras ya no es un puente para traficar drogas, sino un país productor, lo que obliga a las autoridades a unir esfuerzo para combatir este flagelo que tantas muertes vienen ocasionando en el país, específicamente en los jóvenes que se ven atrapados por estas organizaciones criminales por la falta de un empleo. René Amaya, 11 Noticias. Bien, y en las últimas horas han surgido duras críticas a la Junta Directiva del Congreso Nacional porque durante el pasado mes de junio, cuando se encontraban en receso los diputados del Legislativo, se erogaron 13 millones de lempiras en viáticos. En las últimas horas se ha conocido el informe de ejecución presupuestaria del Congreso Nacional, el cual se detalla que solo en junio, mes en el que se estaba en receso, se erogó 13.370.850 lempiras en concepto de viáticos para todos los diputados y diputadas de los 18 departamentos, integrantes de la Junta Directiva y los jefes de bancada. Más allá de la austeridad y la utilización de los recursos, es el tema de la rendición de cuentas. O sea, si son 13 millones de lempiras los que se han erogado en función de estos viáticos, pues tenemos que ver los informes desglosados en donde digan en qué se erogó cada uno de estos dineros públicos y a partir de ahí pues deducir las responsabilidades del caso. Lo que más sorprende en dicho informe es que aunque los diputados no estaban trabajando, recibieron esta suma millonaria. Asimismo, se sigue demostrando que son los miembros de la Junta Directiva los que mayormente se ven beneficiados, algo que lamentan desde el Partido Nacional. Hay gente a la que ni siquiera se le paga un salario mínimo y por otro lado está la clase política que está sobrepagada, que tiene privilegios, que tiene combustibles, que tiene carros. Desde Libertad y Refundación aseguran que exigirán explicaciones ante esta circunstancia que no la conocen a detalle, pero manifiestan que han sido un Congreso en el que ha predominado la austeridad y se han reducido gastos en comparación a años anteriores. Ha sido un Congreso de austeridad, bastante, comparado con el Congreso de los 12 años anteriores. Este Congreso ha manejado algunas partidas muy
muy austeras. Las autoridades de este Congreso Nacional han repudiado este tipo de acciones que ahora realizan, critican sectores de la sociedad. Para 11 Noticias, Fernando Arteaga. Efraín Bu Soto, entiendo que él es nieto del que fuera presidente del Congreso de la República, Efraín Bu Girón, era liberal, presidente liberal, pues Efraín Bu Soto ha sido designado por la presidenta de la República, Xiomara Castro de Zelaya, embajador de Honduras en Washington. El gobierno de la República, a través de la Cancillería, designó a Efraín Bu Soto, quien se ha desempeñado en los últimos 6 meses como encargado de negocios ante la Embajada de Honduras en Washington. Hoy estamos a la espera de que Estados Unidos diga, nos parece muy bien el abogado Javier Bu Girón, y de ser así, él sería el próximo embajador. De no ser así, hay 3 meses de espera. Y si es negativa no contestan y el silencio se entiende como negativa, pero tomando en cuenta que el abogado Bu Girón ha estado estos 6 meses trabajando de la mano con el Departamento de Estado y ha desarrollado muy buenas relaciones y es muy eficiente, muy dinámico, esperamos, ¿verdad?, que Estados Unidos estará de acuerdo y que tendremos un nuevo embajador pronto en Estados Unidos. Como un hombre probo y capaz para ejercer el cargo, califica este analista al doctor Efraín Bu Soto, quien tendrá un gran reto en cuanto a la promoción de inversiones, regularización de más de 40,000 hondureños acogidos en el estatus de protección temporal, entre otros. Un diplomático tiene que represente al país en la primera potencia del mundo, no podía ser cualquiera. Tiene que ser una persona, en primer lugar, de prestigio profesional, de prestigio ético, con principios y valores. Y el doctor Efraín Bu Figueroa lo tiene. Otros tienen sus reservas en cuanto a este nombramiento, ya que aseguran que se necesita un diplomático de carrera en tan importante designación. Esta es la embajada más importante que tiene Honduras en el exterior. Por lo tanto, se requiere un gran conocimiento del entorno político y diplomático en Washington. Esperaríamos que haya sido seleccionado no por criterios de militancia partidista, sino que por criterios de capacidad profesional y experiencia, especialmente en el servicio exterior. Efraín Bu Soto estudió en la Universidad Americana, una universidad privada ubicada en Washington, afiliada a la Iglesia Metodista. Para 11 Noticias, Kelly Olivera. La representante de la ONU en Honduras, Alicia Shackelford, que le encanta opinar, puso esto. La conformación de la Junta Nominadora es el próximo paso importante para la elección de la Corte Suprema de Justicia. Un llamado hacia las instituciones involucradas en apoyar para que este sea un proceso transparente, profesional y con igualdad de género. Me pregunto yo, ¿de dónde es la señora Shackelford, Andrea? ¿Es europea ella? Sí, tiene orígenes europeos. Bueno, pero no creo que un embajador de Honduras, me voy a referir a Iván Romero, que está en Londres. No creo que Iván Romero ande opinando allá si se fue Boris Johnson o viene un nuevo ministro. No anda opinando. Le encanta opinar esta señora Alicia Shackelford. Bien, y la embajadora Laura Dogu de los Estados Unidos, que no se queda atrás, que también le encanta. Coincido, dice, todos deben poner a un lado la política partidista y dejar que la Junta Nominadora seleccione las candidatas más calificadas e íntegros con total transparencia. Esto inspirará confianza en el pueblo y sus inversionistas internacionales. No creo yo que el embajador de Honduras en Washington, Efraín Bu Soto, vaya a decir allá en Estados Unidos que deberían de meter preso a Trump por querer dar golpe de Estado en enero cuando iba a asumir Biden. No creo. Pero aquí las señoras le dan gusto con nosotros los hondureños, Shackelford y la embajadora Laura Dogu, opinando de todos los temas de la vida nacional. Ojo, hoy el canciller Eduardo Enrique Reina se amarró los pantalones y dijo, respétennos. Respeten nuestra dignidad. Nosotros no andamos opinando, dijo Eduardo Enrique Reina, canciller de Honduras, nosotros no andamos opinando de un montón de cosas. Y dijo esto Eduardo Enrique Reina, canciller de Honduras,
En todos los países hay corrupción, en todos los países hay narcotráfico, todos los países tienen problemas y nosotros no andamos opinando de otros países. Me gustó la posición del canciller de la República, Eduardo Enrique Reina. Por otro lado, diversos sectores consideran que diplomáticos deben ser prudentes, más prudentes en opinión sobre procesos internos en Honduras. En las últimas semanas se han dado una serie de cruces de mensajes entre funcionarios y diplomáticos, así como una serie de recomendaciones y peticiones sobre el proceso de elección de la nueva Corte Suprema de Justicia, llevando a la Cancillería de la República a protestar enérgicamente en una ocasión. A veces sobrepasan esa capacidad de un embajador o embajadora de referirse a temas internos y que están en proceso de discusión o decisión. Obviamente pueden emitir algún tipo de recomendación y comentario, pero sí creemos que se debe respetar a un país. Efectivamente nosotros no opinamos sobre los temas internos de muchos países, aunque podríamos hacerlo, en respeto precisamente a ese derecho de autodeterminación, de soberanía y dignidad que tienen los países. Expertos en derecho internacional son del criterio que el Estado es libre y soberano y no debe de permitir intromisión de diplomáticos en la toma de decisiones importantes para el país. Por eso debemos de estar claros que ningún funcionario ante el país que es acreditado puede externar opiniones personales, porque se confunden con la posición del Estado que representa. Habría que analizar el trasfondo de los mensajes, aseguran. Es importante entender el origen de esta participación. ¿Es bien intencionada? ¿Se quiere mejorar las cosas o simplemente lo que se está haciendo es un afán de ver de menos al país y al gobierno? Esto es lo que va a determinar si lo que está haciendo la cooperación internacional es correcto o no. Para este ex canciller de la República, los diplomáticos se deben enmarcar en sus funciones y dejar de entrometerse en temas nacionales. Yo creo que existen vías, canales diplomáticos bastante discretos, por supuesto, prudentes, para externar opiniones o externar criterios. Pero me parece a mí que es abusivo de parte de muchos o algunos diplomáticos. Obviamente hay otros países también interesados en la situación que ocurre en Honduras. Honduras no es una isla. Sin embargo, los mecanismos que utilizan son los más apropiados para externar básicamente preocupaciones cuando existan, pero igualmente para aplaudir las ejecutorias positivas de un gobierno. Para 11 Noticias, Kelly Olivera. Pasamos a otros temas. La actual ministra de Finanzas, la abogada Rixi Moncada, aseguró este día que reúne todos los requisitos establecidos en la ley para aspirar a convertirse en magistrada de la Corte Suprema de Justicia y además aseguró que no descarta la posibilidad de presentar su postulación en un futuro cercano. Para muchos, Rixi es candidata a ser presidenta de la Corte. Están acá en la Constitución y que no tienen por qué sobrepasarse, no tienen por qué desbordarse, son norma constitucional. Hay 5. Los 5 requisitos los reúno. Soy abogada y notaria pública desde 1997. Soy mayor de 35 años. Soy hondureña en el pleno ejercicio de mis derechos. Reúno los requisitos, lo veré en su momento, si me postulo. Bien, y hablando de la Corte Suprema de Justicia, organizaciones que integran la Junta Nominadora celebran asambleas para elegir a sus representantes. Las 7 organizaciones que integran la Junta Nominadora para la escogencia de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia escogerán a sus representantes a través de asambleas extraordinarias en las próximas semanas y para ello ya hacen algunas aproximaciones. Mediante una asamblea extraordinaria, como lo establece la Constitución, el miembro propietario y suplente con la equidad de género correspondiente, quien nos representará ante la Junta Nominadora. Tiene que ser con bastante anticipación, alrededor de unos 15 días antes, o sea que tenemos contemplado que se hará entre el 15 y el 20 de agosto, y es una asamblea abierta, cuyo punto único es la elección y se hace por voto de la mayoría. En el caso del claustro de profesores de la Facultad de Derecho de unas 6 universidades, harán los llamados de los mejores académicos con las competencias adecuadas, pues entre ellos ya se conocen, aseguran. Tiene que hacerse mediante una elección directa de todos los representantes de los diferentes claustros de las universidades que tienen
derecho van a nominar sus candidatos y ahí se elegirá al que la Asamblea determine mediante voto directo. En cuanto a las organizaciones de la sociedad civil, ya están en los preparativos para realizar este proceso que solo incluirá a los más probos. Sí esperemos de que todos los candidatos sean notarios, sí esperemos de que la meritocracia premie, sí esperemos de que todas estas personas que van a responder ante la justicia sean los mejores hondureños, ¿verdad? Integran la Junta Nominadora el Colegio de Abogados de Honduras, el Claustro de Profesores de las Facultades de Derecho, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, Sociedad Civil, Centrales Obreras, Comisionado Nacional de los Derechos Humanos y la Corte Suprema de Justicia. Para 11 Noticias, Giovanni Villalobos. Mientras tanto, el expresidente de la República y actual asesor presidencial Manuel Zelaya Rosales aseguró que la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia será por competencia, honestidad y otros principios de los aspirantes. Que querían excluir ciertas participaciones para que fuera el golpismo, para que fueran los empresarios los que definan quiénes van a ser los magistrados. No, los magistrados se van a definir por competencia, por capacidad, por honestidad y por entrega y compromiso con la refundación y el cambio que necesita Honduras para que tengamos justicia en nuestro país. Óigame que dice que la Corte, si la Corte se hubiera prestado en este momento, que se creó la crisis allá en Bosques de Zambrano, si la Corte se hubiera prestado, Xiomara ni toma posesión. ¿Cómo es que no se va a luchar por tener una Corte independiente que haga justicia? No como estaban proponiendo la que la quieren para que la pongan los golpistas en Honduras, no. Estamos en una nueva época, una nueva era, donde debe imperar el amor al pueblo, debe de imperar en nuestros corazones el sentimiento de reciprocidad, de justicia y de solidaridad con aquellos que más han sufrido y con aquellos que más han aguantado por décadas, por siglos la peña de la explotación en este país. Esos son los pueblos indígenas, esencialmente. Y el expresidente Zelaya se ha referido a los miembros de su familia que forman parte del actual gobierno de la presidenta Xiomara Castro. Escuchemos. ¿Quién me eligió a mí durante 3 periodos en la coordinación de Libre? Luchando contra corrientes, que me metieron corrientes y además las financiaban los mismos nacionalistas, corrientes dentro de Libre, para sacarme de la dirección del partido. ¿Quién me eligió a mí? El pueblo. Correcto, fíjense bien. Luchando como su servidor ha luchado, 39 años de lucha en la calle. Muy bien. Xiomara Hortensia Lapicho. ¿A quién le echaron la vaca en Francisco Morazán? Salió de 5ª diputada, pero un esfuerzo supremo, porque hasta los mismos de Libre le hacían el serrucho para que no saliera Lapicho, Xiomara Hortensia. Una lucha encarnizada para que no saliera. Salió de 5ª diputada con un gran esfuerzo. Demos un aplauso a Xiomara Hortensia. Ahora les pregunto, ¿quién eligió a Xiomara? El pueblo. Entonces, ¿dónde está la monarquía que dice que representamos la familia Zelaya? El pueblo nos tiene en el ejercicio del poder político para transformar este país. Ojalá tuvieran más familias que luchan con el pueblo desde abajo y que no engañan al pueblo y no traicionan los grandes intereses de las mayorías del pueblo. En otras noticias, persiste a lo interno del Congreso Nacional la controversia sobre si se debe destituir o no a la Comisionada Nacional de los Derechos Humanos, Blanca Izaguirre. La controversia en cuanto a la elección de la Comisionada Nacional de los Derechos Humanos, Blanca Izaguirre, continúa, y es que desde el Partido Nacional manifiestan que Libre busca destituir a la titular del CONADE simplemente porque no es afín a su partido y de esta manera favorecerse en la elección de la Corte Suprema de Justicia. El problema es que hay que respetar. Yo siento que se está entrando en una etapa de un deterioro institucional
se despidió en forma irregular al Procurador General de la República, a la Procuradora en este caso en su momento, faltándole 6 meses para que concluyera su periodo. Igual se ha querido hacer con la Defensora de los Derechos Humanos, poniendo argumentos que son realmente absurdos desde todo punto de vista. Mientras que desde el oficialismo consideran que no hay ataques en contra de la ombudsman hondureña Blanca Izaguirre, pero su nombramiento tuvo irregularidades verdaderamente notables y por eso se ha recomendado repetir el proceso de selección. Se certificó que no existen los registros de nuestra institución gremial, ni registro que ella haya sido procuradora, o sea que no realizó la práctica profesional, ni registro tampoco de que ella sea agremiada. Y también el artículo 15 de la Ley Orgánica del Colegio de Abogados establece claramente que cuando se trate de que cuando sea requisito para un funcionario o funcionaria el ser profesional del derecho, se entiende que debe ser debidamente inscrito, agremiado en el Colegio de Abogados de Honduras. Desde la sociedad civil lamentan poder observar claras pretensiones de generar un beneficio para un partido con la posibilidad de repetir las elecciones de la Comisionada Nacional de los Derechos Humanos, ya que Libre ha realizado nombramientos similares. Para 11 Noticias, Fernando Arteaga. Bien, vamos a hacer un alto en las noticias. Rosa Alvarado y las cápsulas deportivas de esta noche. Miller Lite, sabor que reúne, presenta. Muy buenas noches, tengan todos bienvenidos a este segmento deportivo de 11 Noticias Estelar, deseándoles una feliz noche a todos los que están en casita y por supuesto dispuestos a escuchar y ver toda la información deportiva del momento. Antes no puedo dejar de recordarles que It's Miller Time, son esos momentos donde coinciden los amigos con una parrillada deliciosa y Miller Lite bien frías, porque Miller Lite es y siempre será el sabor que reúne. ¡Arrancamos! Y bien, y comenzamos hablando de nuestra Liga Nacional, únicamente darles a conocer cuáles fueron esos resultados, ¿no?, que dieron la apertura para este torneo apertura de nuestra Liga Nacional. Les comento, Real Sociedad fue el equipo que mantuvo o abrió el telón, mejor dicho, en este campeonato apertura y estaban recibiendo a Maratón. De 2-0, Maratón terminó ganando este partido. Posteriormente a las 7:30 de la noche en el estadio de La Ceiba arrancaba el duelo entre el Vida y el Olimpia y pues el equipo de Pedro Troglio nuevamente ganó 1-0. Magnífica anotación de parte de Jerry Benson para cerrar, ¿no?, ese buen resultado, aunque creo que Olimpia todavía se va acomodando una vez más a lo que estará haciendo con Pedro Troglio. Ahora bien, el Benjamín de la Liga, el Olanchano, recibió al Victoria 1-1 el resultado final. Maravilloso gol por parte del Olanchano, dicho sea de paso, ¿no?, la jugada entre Cristian Altamirano y Cristian Calix también, y bueno, por parte del Victoria, Yaudel Laera. El actual campeón, el Motagua, ganó 4-0 ante el Honduras del Progreso, mientras que Real España derrotó 1-0 a los Lobos de la UPN. Y bien, también platicarles un poquito acerca de lo que hizo la selección sub-15, esa selección sub-15 femenina que nos está representando a nivel de la CONCACAF. Un partido en el cual tuvieron la oportunidad de ese día de medirse contra Islas Vírgenes y adivine qué, sacaron el resultado positivo, un resultado positivo. Así que magnífico resultado para las dirigidas por Fernando Vanegas. Les recuerdo que Honduras integra el grupo D de la Liga B de la competencia junto a Bahamas, Islas Vírgenes y Aruba. Y este martes estará cerrando la fase de grupos enfrentando a Bahamas. Y recuerde que más adelante viene Marlon Mejía con más información deportiva en Deportes TV 11. Esto es todo por mi parte. Continuamos. Miller Lite, sabor que reúne, presentó.
Continuamos en 11 Noticias, emisión estelar. Vamos a temas económicos. Las autoridades de Industria y Comercio aseguran, como otros gobiernos, que están de manos atadas para poder controlar la alza de los precios de la canasta básica. Siempre ese virus que tenemos de la alta intermediación que se da. A los intermediarios responsabilizan las autoridades de protección al consumidor de los altos precios que reflejan los productos de canasta básica, pero además señalan que se carece de una ley para ejercer un verdadero control para evitar la especulación. Primero, no tenemos estabilización de precios y después no haya desabastecimiento en alimentos. Simplemente son los intermediarios inescrupulosos que se aprovechan del bolsillo del consumidor. Desde las centrales obreras reclaman la necesidad de crear una institución que realmente vele por los derechos de la ciudadanía. Mire, si no pueden controlar los precios, ¿para qué tiene esa Fiscalía del Consumidor? ¿Para qué tienen la Secretaría de Economía? Creo que es la encargada de todo esto. ¿Para qué tienen todo esto? ¿Solo es para tener un elefante blanco y estar pagando salarios o para que le den respuesta a una población en general? Entre tanto, los ciudadanos se quejan que el bolsillo ya no les alcanza para atender por lo menos lo más básico que necesitan en sus hogares. Todo está caro. No ha bajado nada porque la canasta básica no ha bajado nada. Claro, porque está bajando el combustible, tiene que bajar la canasta básica. Aquí estamos en un Honduras donde todo lo que sube, todo lo que sea algo pesado es que baja a la tierra, pero si es liviano no. Los altos costos en los insumos importados para la producción es otro argumento para que trasladen las rebajas a los consumidores, aseguran las autoridades. Para 11 Noticias, Víctor Valladares. Por otro lado, el sector obrero está pidiendo a los diputados del Congreso Nacional ponerse claros con la ley que suplanta la legislación de empleo por hora. Gerlin Díaz en el norte. Los dirigentes obreros piden a diputados del Congreso Nacional que se pongan de acuerdo a trabajar la nueva ley para generar oportunidades laborales al país, porque ya pasó suficiente tiempo desde que fue derogada la ley de empleo por hora y no les dan respuesta. Y eso es lo preocupante, pues, la migración continúa, pero que no argumenten tampoco los empresarios que por eso no van a generar empleo. Si van a generar empleo permanente, ahí está el Código de Trabajo que es el que se tiene que aplicar, porque la ley de empleo estaba derogando garantías muy importantes para los trabajadores, que eso ya no se podía continuar. Los empresarios dicen que no solo se trata de golpear la empresa privada o los que generan empleos permanentes, sino hacerlo de acuerdo a la necesidad de los candidatos, ya que muchos jóvenes necesitan trabajar y estudiar. Perjudicó eso a los muchachos que trabajan en los call centers, a la gente que no ha tenido un trabajo permanente, a los mayores de edad que quieren trabajar medio tiempo. Entonces, es ahí un ejemplo típico de un gobierno que dice una cosa pero hace otra. Dijeron que iban a generar empleo. ¿A dónde está el empleo? Desde la Cámara de Comercio también esperan respuesta porque muchos de sus afiliados esperan regular a sus colaboradores. Fue derogada, pero también hay que crear esas condiciones de una normativa alterna para darle la opción a los jóvenes estudiantes, que en este momento hay aproximadamente 1 millón en el país que no trabajan, no estudian, no tienen realmente esas opciones. Para 11 Noticias, Gerlin Díaz. Mientras tanto, la deuda del Estado ya alcanzó un 60% en relación al Producto Interno Bruto que produce el país. La deuda contratada por el Estado de Honduras ya alcanzó el 60% del Producto Interno Bruto del país, una cifra bastante elevada de acuerdo a los profesionales de la economía. Mire, es alto, realmente es alto. Tenemos un endeudamiento que ya alcanza el 60% del Producto Interno Bruto. Pero lo más triste de esta deuda, o lo más lamentable, es que son aquellos bonos soberanos. En este momento, lo más preocupante es el destino que se ha dado a estos recursos y que sin duda alguna limita la inversión en proyectos de desarrollo social, advierten desde el Departamento de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Que el endeudarse también impone restricciones a toda la población en general, principalmente en el tema de la infraestructura productiva, la cual se tiende a mermar principalmente por el hecho de estar pagando esos montos del servicio de la deuda.
Según lo manifestado por Rixi Moncada, ministra de Finanzas, una buena cifra de esta deuda ha sido colocada mediante bonos soberanos, lo que debe llamar aún más la atención. Una deuda por el orden de 1.800 millones de dólares solo en bonos soberanos, colocados en ese mercado de capitales. De esos 1.800 millones de dólares, 1.300 millones de dólares fueron para pagar a los empresarios generadores de energía. A mayo de este año, el saldo de la deuda externa del país alcanzó los 9.138 millones de dólares, de acuerdo a las cifras del Banco Central de Honduras. Para 11 Noticias, Víctor Valladares. A continuación, en la protesta de hoy, le presentamos cómo los taxistas se han tomado la carretera CA5 a la altura de Ciguatepeque. Las exigencias nos las cuenta Anabeli Tejeda. Taxistas de Ciguatepeque se tomaron la CA5 por la falta de cumplimiento del gobierno al no realizar el pago que se le adeuda a la compañía constructora que tiene el proyecto de la reconstrucción del Boulevard Francisco Morazán, obra que está en total abandono y que desde hace más de 2 años se ha hecho el trampolín político para muchos, por lo que transportistas exigen se culmine con esta reparación. Porque le dimos plazo al gobierno cuando vino el vicepresidente del Congreso, don Racel Tomé. Inclusive andaba acompañado por el ministro de Salud, el doctor Mateo, y se firmó un acuerdo que la compañía a más tardar iba a estar el 15 de julio la maquinaria. Hoy es último, ya 1 de agosto por así decirlo, y no vino la maquinaria. Entonces nos vimos obligados a hacer esta toma de carretera por unas 2 horas para empezar. Se ha firmado una acta con la que se espera se cumpla a cabalidad cada una de las cláusulas. De lo contrario, nuevamente volverán a las protestas en la carretera. 15 días ellos tienen para empezar el proyecto. Arriba estaban también los de COVID, ellos están la firma aquí, donde ellos se comprometen a empezar el bulevar y nos dicen que en 60 días lo terminan. No es así, entonces el 16, en la mañana yo lo dije de que no íbamos a hacer más, pero esta lucha ya la agarramos personal. Ya miramos que el pueblo no se nos sumó y no lo necesitamos. ¿Cuándo inicia? Inician, ellos tienen plazo hasta el 15 de este mes. Desde Ciguatepeque, para 11 Noticias, Anabeli Tejeda. Las inundaciones desatadas por lluvias torrenciales en el este de Kentucky, en los Estados Unidos, han dejado al menos a 30 personas muertas, entre ellas 4 niños. El gobernador del estado, Andy Beshear, ha asegurado en las últimas horas que la cifra de víctimas mortales podrían aumentar, porque hay cientos de personas aún desaparecidas. Las autoridades han redoblado los esfuerzos para proporcionar comida y refugio a miles de desplazados, y el Servicio Meteorológico Nacional de los Estados Unidos ha pronosticado más lluvias y tormentas continuas hasta el martes 2 de agosto, lo que podría dificultar las labores de rescate. Según los medios locales, las fuertes trombas de agua causadas por las lluvias durante buena parte de la semana pasada han destruido infraestructura eléctrica, puentes, casas y carreteras. Además, tendrán que hacer frente a otro obstáculo. A finales de esta semana, se espera que aumenten las temperaturas, lo que hará que los equipos de rescate y las personas desplazadas se enfrenten a un calor agobiante. El presidente Joe Biden declaró la catástrofe federal para dirigir el dinero de ayuda a más de una docena de condados de Kentucky. Un día antes de las lluvias de Kentucky, una tormenta sin precedentes en ese territorio azotó a San Luis en Missouri y mató a una persona. Ambos sucesos, que los expertos califican de extraordinarios, estuvieron motivados por la misma configuración atmosférica y ejemplifican la clase de eventos sin precedentes a los que los meteorólogos se tendrán que enfrentar más a menudo por el calentamiento global. Para 11 Noticias, Shirley Martínez. Bien, ponga atención, otra paciente murió en las últimas horas por causa del COVID-19, esto en el Hospital Escuela aquí en Tegucigalpa.
por lo que suman 3 semanas consecutivas en este centro asistencial que se reportan muertes por COVID. Señalan también que en el presente año suman 126 los muertos. Sigue entre nosotros, más afecta a aquellas personas que tienen una comorbilidad y que no tienen un esquema completo de vacunación. Y es así que falleció una persona masculina, 55 años, y seguimos con 5 más adultos intubados, 3 niños en la sala de COVID pediatría y 8 más que están en críticos. Así que el COVID no va a terminar y va a seguir con estas mutaciones, va a seguir afectándonos si no guardamos tanto las medidas de bioseguridad como cumplir el esquema de vacunación. Y por favor evitar tantos eventos masivos de personas, que es ahí donde más se transmite este virus. Bien, seguimos informando. El COVID-19 le arrebató la vida a 6 personas en la última semana del mes de julio, esto en el Seguro Social en San Pedro Sula. Nuevamente el COVID-19 se ensaña con los niños. El Hospital Escuela reporta 3 menores que se encuentran internos en la unidad de cuidados intensivos. Son casos en los que el virus se ha presentado con mayor agresividad, presentándose el síndrome inflamatorio multisistémico, algo que no se miraba al principio de la pandemia. 3 niños en la sala de COVID pediatría y 8 más que están en críticos. Así que el COVID no va a terminar y va a seguir con estas mutaciones, va a seguir afectándonos si no guardamos tanto las medidas de bioseguridad como cumplir el esquema de vacunación. Los especialistas detallan que es alarmante que pacientes de esta edad estén contagiados, debido a que en su mayoría no cuentan con un esquema completo de vacunación, además que en las edades de 5 a 11 años son más propensos de adquirir enfermedades infecciosas crónicas. Sí, ya el COVID no está respetando un rango de edad específico, ya nosotros igual estamos atendiendo desde niños hasta personas de la tercera edad, familias completas que vienen en busca de atención, tal vez porque alguien de ellos se contagió y contagió a los demás, y a todos se les está atendiendo, todos vienen con síntomas, se les está medicando y se les está dando el tratamiento, ya sea ambulatorio o si se tienen que estabilizar. Aseguran que a medida surjan nuevas variantes del virus, la inmunidad irá disminuyendo. Destacan que cada vez que las personas se reinfectan, están más propensas a tener mayores secuelas. Asimismo, piden a los padres de familia proteger con mascarilla a los menores, ya que muchos creen que el coronavirus no afecta a los niños. Reiteran que deben tomar en cuenta que ellos circulan por las calles y centros comerciales con sus hijos sin la protección debida. Valeria Rojas, 11 Noticias. Gracias, Valeria. Lamentablemente el COVID-19 sí está afectando de manera grave a los menores. Este es el caso de los 3 que se encuentran en unidad de cuidados intensivos en el Hospital Escuela aquí en Tegucigalpa. Cambiamos de tema y a esta hora de la noche les damos a conocer que este día el coordinador general de gobierno, José Manuel Zelaya, y otros secretarios de Estado y directores se reunieron con agrupaciones de los pueblos indígenas y afrodescendientes para definir los diversos programas y proyectos a ejecutar con las comunidades con el fin de beneficiar a miles de hondureños. Mira, la finalidad central es atender las necesidades de los pueblos originarios y negros, garífunas y de habla inglesa. Han estado en el olvido, se trata de varios componentes de infraestructura, aspectos de educación, de salud y de participación. Parece que los pueblos son los que deben de identificar la línea de los programas. Los pueblos deben ser los sujetos que identifiquen qué quiere que el gobierno haga en sus comunidades. Y creo que el clamor popular de todas las comunidades indígenas, el elemento número 1 es la tenencia de la tierra, es el número 1. Y siempre sobre el tema educativo, Giovanni Villalobos nos amplía que el gobierno anuncia la llegada de maestros cubanos a través de un programa de combate al analfabetismo denominado el programa Yo Sí Puedo. Con el apoyo de expertos de la isla de Cuba, la Secretaría de Educación pondrá por obra la modalidad Yo Sí Puedo para combatir el analfabetismo que, según las cifras de los expertos, es entre 12 a un 15% de la población, que sobrepasa el 1.000.000 de personas que no sabe leer ni escribir. El programa cubano Yo Sí Puedo ha tenido estupendos resultados en muchísimas partes del mundo. Y bueno, en esta segunda etapa lo vamos a retomar, ya es un Yo Sí Puedo mejorado, tiene algunas mejoras que se le ha hecho a la metodología
y esperamos, ¿no?, en el cierre de nuestro gobierno poder reducir de manera considerable ese porcentaje terrible que antes entre el 12 y el 14% de la población hondureña que todavía no sabe leer y escribir. Algunas organizaciones magisteriales aseguran acompañar a la Secretaría de Educación a nivel nacional en este proceso y ya tienen identificadas las zonas. Si de algo estamos claros es que en la medida que nuestros compatriotas sepan leer y escribir, que manejen mínimamente las operaciones básicas, en esa medida las oportunidades de ellos son diferentes. Sin embargo, otras aseguran estar pendientes de que los cubanos cumplan su labor de manera gratuita, tal y como se les ha planteado, pero si se eroga algún incentivo económico, mostrarán su rechazo porque en el país hay miles de sus agremiados que se encuentran sin empleo. Si un determinado caso ellos pretenden pagar, ahí sí estaríamos en serios problemas porque nosotros tenemos una gran cantidad de compañeros docentes a nivel de todo el país que están requiriendo de una oportunidad de trabajo. Se prevé que cada año se alfabetizará no menos de 18,000 hondureños, pues de 2006 a 2009, durante la administración del expresidente Manuel Zelaya Rosales, se puso por obra esta modalidad que atendió a 58,376 personas. Para 11 Noticias, Giovanni Villalobos. Mi familia se fue al exilio a ganar mi casa ilegalmente, pero digamos no llegaron a algo como ahora que es una captura formal. Fue así como el periodista y presidente del diario El Periódico, José Rubén Zamora, fue capturado en su vivienda después de allanamientos que también se realizaron en las instalaciones del medio de comunicación. Estuvieron en la casa unas 4 o 5 horas, solo se veían el celular de mi mujer. Zamora asegura que se trata de una persecución política por las críticas que ha hecho al gobierno del presidente Alejandro Yamatei a través de El Periódico. Sin embargo, el Ministerio Público indica que la detención no tiene que ver con su labor como periodista. No tiene ninguna relación en su calidad de periodista, sino por un posible hecho de lavado de dinero en su calidad de empresario. El Ministerio Público le imputa los delitos de lavado de dinero, chantaje, tráfico de influencias, así como el delito de proposición y conspiración para el lavado de dinero, mientras el Procurador de los Derechos Humanos pide estar alertas. Es importante que los guatemaltecos y la comunidad internacional pues estemos atentos a cómo se desarrolla. La audiencia de primera declaración ante un juez fue suspendida después de ser enviado a la prisión de Mariscal Zavala. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. Volvemos al campo nacional. Los pobladores del municipio de San Francisco Lempira exigieron hoy se investigue la desaparición de la joven Belkis Suyapa Molina, quien hace 12 días se ha perdido. Familiares, amigos y fuerzas vivas del municipio de San Francisco Lempira realizaron una paralización total de actividades en todo ese territorio en exigencia de respuestas por la desaparición de Belkis Suyapa Molina Gómez. Doña Isabel Gómez, madre de Belkis, hizo un llamado desesperado a la presidenta Xiomara Castro para que le ayude a que las autoridades investiguen. Que me ayude en este caso la presidenta a investigar dónde está. Que yo quiero estar con ella dentro de sus brazos. Ay, ay, ay. Tranquila. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Hijita mía. Ay, ay. A las personas que la tienen que se pongan la mano en la conciencia, que me devuelvan a mi hija con vida, clamó la desesperada madre. La devuelvan viva, que sin una no tengo mi familia entera, que me devuelvan a mi hija viva, de allí no les pido más. Familiares de la joven manifiestan que a 12 días de su desaparecimiento la angustia crece y no tienen respuesta de parte de las autoridades de seguridad, por lo que exigen una investigación exhaustiva.
Hay un gran sufrimiento, toda mi familia está muerta en llanto, para mejor decirlo. ¿Extraña mucho a su hija? Sí, Dios guarde. ¿Para qué? ¿Para qué? Mi hija, Dios guarde. Desde el día de la desaparición de la joven, quien fue vista por última vez como a las 5 de la tarde por vecinos y luego desapareció mientras se transportaba en su vehículo tipo camioneta, que tampoco aparece, y no hay ninguna pista de la joven. Para 11 Noticias, les informó Franklin Rodríguez. Y finalizamos las informaciones por esta noche contándoles que la Dirección de Vialidad y Transporte empieza a multar con 400 lempiras a propietarios de vehículos que no porten las nuevas placas. La segunda infracción es de 900 lempiras y al final, si siguen infringiendo la ley, les será retirada su licencia de conducir. Tras vencerse la prórroga para reclamar las placas vehiculares, a partir de este día, quienes no las porten estarán sujetos a una multa de 400 lempiras, por lo que la directora del registro vehicular del Instituto de la Propiedad instó a aquellos ciudadanos para que soliciten las suyas, ya que en su poder están aún por lo menos 600,000. La mayoría de ellas corresponde a motociclistas. Ya a partir de hoy, Vialidad y Transporte va a empezar a hacer operativos y van a empezar a multar a los ciudadanos que andan sus placas viejas. Mencionarle y aclararle a la población que a pesar de que ayer se terminó la prórroga, siempre se va a seguir entregando las placas. Entonces los ciudadanos que aún portan las placas viejas pueden ir a reclamar las placas nuevas. Su titular pidió a los encargados de manejar un automotor no dejar de lado el cumplimiento de esta norma. Asegura que ya no hay excusa económica para decir que no pueden adquirirlas, luego que el Congreso Nacional legisló para que quienes tengan pendiente el pago de la matrícula vehicular lo puedan hacer en cuotas. Es importante que si usted no anda su placa nueva, seguramente en los operativos que establecemos en los diversos lugares, el policía va a sancionarlo y la falta es de 400 lempiras y la reincidencia pues 900, y si vuelve a reincidir quizás pueda perder hasta el permiso para conducir. En tanto, los conductores dicen que es necesario respetar las leyes para que esto les permita una libre circulación. Las ciudades donde los motoristas aún no han requerido las placas son en su mayoría La Ceiba, Tegucigalpa y San Pedro Sula. Gisela Calix, 11 Noticias. Bien, Andrea, han asesinado a un líder de Al Qaeda en los Estados Unidos con un dron. Así es, en Estados Unidos se habla de una operación que han titulado exitosa. Han asesinado a un líder de Al Qaeda que supuestamente tuvo un rol importante en los atentados del 11 de septiembre. Desde nuestro portal digital damos lectura a la nota. Los Estados Unidos, según dieron a conocer medios de ese país, ejecutaron esta operación contra el líder de Al Qaeda en Afganistán, quien supuestamente tuvo este papel importante en el atentado contra las Torres Gemelas en 2001, en donde murieron miles de personas. Un funcionario norteamericano desde el anonimato dijo que durante el fin de semana Estados Unidos llevó a cabo una operación antiterrorista contra un objetivo de Al Qaeda y no hubo víctimas civiles. El miembro de Al Qaeda ultimado es al-Zawahiri y de acuerdo a los documentos, él era suplente de Osama Bin Laden desde el año 1998 y ambos presuntamente dirigían las armas del movimiento yihadista hacia Estados Unidos para llevar a cabo el ataque a Wall Street Center en Nueva York y el Pentágono en Washington el 11 de septiembre del 2001. Estados Unidos asevera que Bin Laden dio recursos a Al Qaeda, pero al-Zawahiri cuadró las tácticas y las habilidades organizativas para forjar los militantes en varios países del planeta. Es oportuno señalar que hace tiempo atrás Estados Unidos comenzó a retirar sus tropas ubicadas en Afganistán, dejando el control del país a un gobierno talibán que confirmó el ataque aéreo. Sin embargo, no mencionó al-Zawahiri. Desde la nación del Medio Oriente condenaron enérgicamente ese ataque y lo califican de clara violación de los principios internacionales y del acuerdo de Doha, el entendido del año 2020 que llevó a Estados Unidos a retirar sus militares. Entonces, uno de los principales de Al Qaeda, al-Zawahiri,
Era hace años considerado aquí en una foto con Osama Bin Laden, que también fue asesinado por los norteamericanos, el hombre al mando después de la muerte de Osama Bin Laden. Una operación de Estados Unidos, una operación exitosa, mata al líder de Al Qaeda, que tuvo un rol importante en los atentados del 11 de septiembre, donde murieron miles de personas. Nos vamos, ya viene Omar Mejía, como les dije, comenzó el campeonato del fútbol semiprofesional hondureño, bien por el Motagua, ganamos 4-0 y jugando muy bien el equipo. Excelente, bueno, vamos me contó que la abuelita estaba feliz. Feliz de la vida, celebrando cada gol. Con un mondongazo bueno, celebró. Ya viene don Marlon Mejía. Un domingo de sopa, dice. Esto y más del deporte nacional e internacional. Que estén bien, buenas noches. Buenas noches, así nos despedimos de 11 Noticias Estelar.